Pero ¿cómo están proliferando los seminarios, las conferencias y los llamados congresos internacionales caminando en lo sobrenatural? Esto sí que me ha llamado a mí la atención porque estoy viendo cómo están saliendo libros, cómo se están dando tantas conferencias sobre este tema de caminar en lo sobrenatural, evangelizar en lo sobrenatural, orar en lo sobrenatural. Y ese es el nuevo lenguaje de marketing que no tiene asidero bíblico, basado en la metafísica, el gnosticismo y toda la fantasía religiosa impulsada por el deseo de promover a que la gente se sienta que son súper creyentes. Quédate con nosotros aquí en este nuevo tema. Estoy seguro que será muy interesante. Quédate en Reflexionando. Como lo he hecho en los temas anteriores, siempre para mí es importante definir los conceptos, porque vamos a estar usando el de metafísica. La palabra metafísica proviene del griego meta y física. Meta, que significa más allá de lo físico o de lo material. En el área de la filosofía, es el área de la filosofía que se encarga de estudiar los sucesos de la vida que no son explicables por los demás campos de la ciencia. La metafísica es la ciencia que estudia el área espiritual de un suceso o materia. Esto es uno de los conceptos que hemos encontrado y que son interesantes como este otro. Para la metafísica todo es ideal, todo tiene un sentido de ser que es más allá de lo razonable y real. El esoterismo, ponga atención a eso, juega un papel muy importante en el estudio metafísico, ya que en la antigüedad se hablaba de magia y otras variantes que resultaban ser mitológicas y que hoy día siguen siendo objeto de búsqueda y crítica. La esencia de lo material, lo que no se palpa de forma explícita en la explicación y detalle de las cosas, es lo que estudiaba la metafísica. Y del mismo modo de otras tradiciones esotéricas como la teosofía, los rosacruces y otros grupos gnósticos, esotéricos, y para variar existe también lo que llegaron a inventar, la metafísica cristiana, la que busca fundamentar sus orígenes históricos en presupuestos inexistentes que solo pueden encontrarse en literatura fantástica sobre cosmogonía, astrología, numerología, la cábala y otras cosas más. Dentro del sincretismo, es decir, la mezcla, encontramos nosotros también toda una simbología. Por ejemplo, aquí el símbolo de uno de los símbolos de los gnósticos, uno de los símbolos de los rosacruces, uno de los símbolos de la cábala o cabala, como le llaman algunos, y otros símbolos más que encontramos dentro de todo esto que se usa en la metafísica. La pregunta es, ¿cómo apareció esto de lo sobrenatural? No vamos a olvidar esa palabra, la metafísica, porque esto ha surgido con el pensamiento de la nueva era, la mezcla del ocultismo, el esoterismo, el gnosticismo, la reencarnación, la física cuántica, las terapias alternativas, la mezcla con religiones orientales, el pensamiento positivo, control mental. Así es que lo que se ha venido haciendo es una especie de mezcla de todas estas creencias y hoy día pues se promueven en algunas iglesias. Esto es interesante porque en el mundo secular, investigando un poco, estuve viendo en una revista, en una entrevista que le hicieron a Carlos Santana, y él hablaba acerca de ángeles y otra serie de cosas más en la entrevista que le hicieron. Y Carlos Santana, que es muy conocido en la música, le da crédito a Metatron
ojo con ese nombre, por alertarlo de los recientes cambios en su vida. A mediados de los años 90 conoció a algunas personas en una librería espiritual cerca de su casa y lo invitaron a Carlos Santana a sus meditaciones de la tarde en Santa Cruz. La última vez que estuvo ahí, decía él, Metatron le entregó algunos mensajes importantes. Le dijo: estarás dentro de la radiofrecuencia y con el propósito de conectar las moléculas con la luz, etc. Y Carlos Santana entendió esto y haría un nuevo álbum y volvería a estar en la radio. Y él conectaría las moléculas con la luz, porque esto es un lenguaje que esta gente usa y que está lleno de una serie de cosas que son pura fantasía. Sin embargo, con el paso del tiempo, Carlos Santana salió con su álbum en inglés Supernatural, que en español pues se traduce como sobrenatural. Él fue de los primeros que entraron con esto en el asunto de la música, diciendo que un ángel le había revelado. Observe que estamos hablando de la situación secular, pero también encontramos esto de lo sobrenatural en una cantidad de libros del gnosticismo, de ocultismo y todo eso, que yo quisiera que usted observara estos títulos: supranormal o sobrenatural. Son libros que tienen que ver con el gnosticismo, con el ocultismo. Observe aquí el bestiario de lo sobrenatural en este libro. Hay otro libro también que se llama Natural o Sobrenatural. Vamos a ver algunos libros aquí. Otros libros más se llaman Relatos Sobrenaturales, junto con este otro también, Relatos Sobrenaturales, y Un Viaje a lo Sobrenatural. Como que hay un deleite dentro de todos los autores del ocultismo en el desarrollo de esta temática. Breve guía de lo sobrenatural, de la Atlántida a los zombies, y dice aquí santería milagrosa en esta parte de acá. Entonces vemos otro libro, Más allá de lo sobrenatural, casos reales de fantasmas aparecidos, muñecos diabólicos, seres de otra dimensión. Este es otro libro. Y Japón sobrenatural, susurros de la otra orilla. Entonces hay una cantidad de libros dentro del ocultismo que fueron los primeros, antes de que salieran estos temas de lo sobrenatural en las iglesias. En el mundo ya del ocultismo pues aparecieron con esa temática. La pregunta es, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que toda esta situación dentro del mundo de las tinieblas se introdujo dentro de la iglesia, contaminando la fe y la doctrina de las iglesias, de algunas iglesias evangélicas, con la temática de la metafísica, el gnosticismo, el ocultismo y una cantidad de cosas que están ligadas precisamente a esto último, al ocultismo. Y por eso hay que tener mucho cuidado, porque yo no diría que los líderes llegaron con esa intención, sino que lo que pasó fue que asistieron a algunos de estos famosos congresos internacionales y, como dicen, el pastor fulano o el apóstol fulano lo dijo, yo lo creí, así dicen algunos de ellos. Pero si vamos a las escrituras, la Biblia no habla de lo sobrenatural, habla de lo natural cuando dice fulano natural de tal pueblo. Ahí sí se emplea el término natural como para decir que es procedente o que nació en tal región. Pero la Biblia no dice, en ningún versículo de la Biblia habla esta palabra sobrenatural. Es que la gente infiere sobre algunos temas, como la partición de los panes, los milagros, los panes y los peces, la multiplicación, algunos milagros. Dice, fue algo sobrenatural, pero la palabra sobrenatural, en primer lugar, ni siquiera es bíblica. Y tampoco vemos que Cristo dijera de sí mismo o de Dios o de alguien más que fuera sobrenatural. Los milagros no aparecen como algo sobrenatural, es algo donde Dios actúa en la naturaleza de los huesos, los nervios, en todo lo que es el organismo. La Biblia no habla de lo sobrenatural, pero sí hablan sobre lo sobrenatural
los gnósticos, los rosacruces, los esotéricos, los metafísicos, los brujos, los astrólogos, los adivinos, ellos sí hablan de lo sobrenatural muchísimo tiempo antes de que algunas iglesias entraran en esto. Desde el tiempo en que Juan estaba escribiendo primera, segunda, tercera Juan, ya los gnósticos estaban en ese tiempo y se habían introducido en la iglesia personas sincretistas, es decir, que tenían creencias de otro tipo y llegaron dentro del cristianismo a tratar de contaminar el cristianismo. Así que esto no es nada nuevo. Por eso la iglesia se organizó también y trató de refutar una cantidad de herejías que se estaban dando en aquel tiempo y que hoy por hoy también se siguen dando. La Biblia sí habla de la gracia de Dios, del milagro del nuevo nacimiento, de los milagros de sanidad como manifestación de la misericordia de Dios. Lo sobrenatural no fue enseñanza ni de Cristo ni de los apóstoles. El vocabulario del ocultismo y de la metafísica se ha introducido encubiertamente en la iglesia. Y esto es interesante porque estamos viendo allá por el 2008 cuando Marco Witt lanzó su disco Sobrenatural. ¿Se acuerdan lo que puse anteriormente, que Carlos Santana había sacado su disco Sobrenatural? Ahora estamos viendo, curiosamente, y yo no estoy señalando aquí que este hombre está afectado completamente por estas corrientes esotéricas. Bueno, no podría decir ni sí ni no, lo vamos a dejar para que usted lo analice y lo investigue. Entonces, él fue el que lanzó dentro del campo de la música de esto, pero no solamente en el campo de la música, sino que vemos también en una cantidad de escritos. Cindy Jacobs fue una que empezó a escribir sobre la vida sobrenatural, el estilo de vida sobrenatural. No habíamos visto autores así que hicieran famosos esos libros, pero después estamos viendo nosotros sobre liberación sobrenatural, evangelismo sobrenatural, manual de estudio para caminar en el poder sobrenatural de Dios. Ya aquí, ya esto es preocupante, porque los brujos y los gnósticos y los ocultistas habían incursionado en esa temática que no tiene asidero bíblico, sino que lo encontramos dentro de todas esas fuerzas ocultas. Ya hoy ya se habla del reino sobrenatural, lo sobrenatural está en usted, sobrenatural fe, el lenguaje de Dios. ¿Cuál Dios? Oraciones poderosas, no es que Dios sea el poderoso, son las oraciones. Oraciones poderosas, resultados sobrenaturales. Entonces, han salido una cantidad de libros que usan ese lenguaje que no es el lenguaje bíblico, sino están usando lo del ocultismo. Aquí hay una situación interesante, hay una atracción de la gente por lo sobrenatural. Encontramos aquí en Miami gente que le gusta la santería, encontramos a otros aquí por ciertos sectores de Miami que les gusta el vudú, y a la gente le llama la atención todo lo que tiene que ver con el mundo del ocultismo, con el mundo de las tinieblas, y eso lo encontramos en el mundo secular. Pero y ahora resulta que también lo encontramos dentro del mundo religioso, donde, como decía el teólogo Juan Stam, ¿a qué se debe este extraño movimiento? Y él decía que esto se debe a un afán morboso de irrumpir en la dimensión sobrenatural. ¿Podría interpretarse como un anhelo de escaparse de lo humano y lo histórico? O peor, una ambición implícitamente idolátrica de subir al cielo y ser un poco igual que Dios, ¿o será simplemente una táctica más de algunos predicadores que, sin tener algo serio y bíblico para decir a sus oyentes, se afanan en
inventar nuevas frases y conceptos exóticos, de entretener a su público y mantener su propia popularidad y éxito. Ahí es donde está el problema. A la gente le atrae lo que es lo oculto, y esto es casi que una situación que la vemos desde las cavernas y todas estas situaciones donde si se miraba el volcán en erupción, la gente inmediatamente decía esto es algo completamente sobrenatural, o decían son los dioses. Bueno, de la misma manera hoy, en vez de tener una mentalidad más seria, más madura, estamos desarrollando una mentalidad primitivista. Entonces, eso no solamente lo vemos, sino también hoy ya se habla de poderes sobrenaturales, como una iglesia de allá en Centroamérica, donde en el altar se ponían los superhéroes, y no solamente en Centroamérica, lo vimos también aquí en Estados Unidos, donde pastores se vestían de los superhéroes. Y estas iglesias pues impulsan la fantasía inspirada en la mitología, en los seres extraterrestres con poderes sobrenaturales, como lo ha hecho Marvel, esta empresa que se dedica a esta situación. Y entonces se habla de poderes sobrenaturales. Eso mismo le hacen sentir y vivir a la gente. No son supermanes, pero van a caminar en la nube de gloria. Y así les dicen, vamos a caminar en la nube de gloria. Serán personas que irán más allá de lo desconocido, y empiezan a promover las emociones, a motivar a la gente, a exaltar las emociones de la gente, y darle un aplauso a Jesucristo. Y la gente, porque eso de los aplausos es contagioso, empiezan a aplaudir 3 o 4 y los demás empiezan a aplaudir, y si usted le pregunta ¿y por qué aplaudiste? Dicen no sé, porque los contagió el deseo. Pero al salir de la iglesia, allá adentro dice ustedes son unos super creyentes, ustedes son unos super hermanos, ustedes son hombres de una super fe, ustedes son esto y lo otro. Pero al salir de la iglesia se acabó el show, y la gente sale a toparse con la realidad, que hay que pagar las facturas, hay que pagar los biles, la renta, el carro, y enfrentar los problemas de rebeldía quizás de alguno de sus hijos o problemas matrimoniales. Pasados los días empiezan a reflexionar que aquello fue un show que les costó mucho dinero. Pero hay otros a los cuales les gusta y se convierten en adictos a ese tipo de motivación y fantasía religiosa, donde les hacen creer que casi se sientan en el trono con los 24 ancianos del Apocalipsis. Ya perdieron todo temor de Dios para entrar en ese mundo imitando a Marvel, en ese mundo de los superhermanos, desde la perspectiva evangélica, con un lenguaje manipulador y de marketing. Ahí es donde yo digo, pueblo de Dios, reacciona en el nombre de Jesús, abre los ojos ante tanta fantasía, tanto engaño. Ahí la advertencia desde Levítico encontramos nosotros, 19:31, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Ese es el problema de lo que yo les hablaba antes. El creyente se contamina con toda esta situación que nosotros estamos viendo acá. La advertencia también es la de Apocalipsis. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Porque todo este es un show que se le presenta a la gente, y se enojan terriblemente si alguien les dice que todo eso es pura fantasía, y empiezan a argumentar que no, que es un asunto de fe, que la fe no se puede cuestionar, que esto y que lo otro, que el mundo y que el pasado. Entonces es pura demagogia la que se emplea. Sin embargo, Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por eso ha salido reflexiones, no para señalar de una sola vez, sino para que usted piense, para que usted reflexione, para que comparta este video con otra persona y no los dejen engañar
con estos seminarios, estas conferencias, estos congresos llamados internacionales, que muchas veces se promueve el engaño. Hechos de los Apóstoles dice, capítulo 19 y 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. A mí me han, dice, y así crecí y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. A mí me han regalado libros algunas personas y yo le digo, bien, disculpa, pero yo no creo en eso. Todos esos libros de andar en lo sobrenatural que yo he encontrado, que gente me ve inmediatamente, yo dije, no, esto se va a la basura porque es basura. Por más que le busquen, por más que lo justifiquen poniéndole versículos bíblicos, manipulando la escritura, hay que deshacerse de todo lo que traiga confusión. La Biblia dice escudriñar las escrituras, hay que orar en el Espíritu Santo que nos guíe a la verdad, que nos aleje de donde enseñen una doctrina contaminada del ocultismo con un vestuario de evangélicos, con toda una terminología manipuladora que arrastra multitudes y que nada de eso es gratis, porque aparte de todo hay que pagar para que a uno le laven el cerebro, lo engañen, le hagan creer que es un super hermano que va a caminar sobre una nube de gloria, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando a veces sale al parqueo no tiene ni para el bus para regresarse. Así es que, hermanos y amigos, díganme, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensan sobre esta situación de caminar en lo sobrenatural? ¿Algunos de ustedes les han dicho que deben de caminar en lo sobrenatural? Pues bien, manden sus inquietudes, escriban aquí sus inquietudes en el canal y a deshacerse de todo lo que nos sirva. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿No te has suscrito? Suscríbete al canal, dale clic a la campanita para que te lleguen los nuevos videos. Si tienes algún deseo de conocer más sobre los cursos que damos en internet, pues escríbenos a hoybiblia@gmail.com. Déjanos tus inquietudes y dinos qué opinas.